Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Waldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información vital e importante. Y mire, aquellos que dicen llevar en el nombre de la democracia, justifican la muerte, la traición, la destrucción, obviamente continúan por ese mismo camino de caos, muerte, destrucción, saqueando, robando y mandando a una población precisamente a la hambruna. No, yo no exagero. Usted sabe que su servidor Waldo Quiñones es lo que menos hace. Voy a exponer hechos y noticias importantes porque exponiendo los hechos, exponiendo las fechas, usted se puede dar cuenta de toda esta basura, de esta supuesta democracia, de esta supuesta libertad que pregona Estados Unidos, de una oposición venezolana que dice luchar por la democracia y libertad precisamente de los hermanos venezolanos, pero lo que está llevando precisamente a los mismos venezolanos a esa patria es la destrucción. No exagero, yo no exagero, jamás lo he hecho. Y aquí viene, vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes para que entienda cómo es que Venezuela está siendo saqueada por el señor Juan Guaidó, por Estados Unidos y esa supuesta oposición venezolana que quiere un mejor futuro para los venezolanos. Y lo que está haciendo en realidad es saqueando, aún sin estar en el poder, está saqueando los recursos de los venezolanos. Recursos que podrían servir perfectamente para continuar por el progreso, el desarrollo y bienestar de todos los venezolanos. Aunque a muchos de mis detractores no les guste esta verdad, yo digo las cosas tan claras como son. Vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes para que entienda todo esto. Venezuela, bajo el saqueo de Guaidó y la oposición, aunque usted no lo crea, si pongo este título es obviamente porque esto es lo que está sucediendo. Mire, el 23 de enero de este año 2019, el señor Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de la República Venezolana, quebrantando normas, leyes y estatutos de la Constitución Política de Venezuela, de las normas, leyes y estatutos de las leyes internacionales, pero eso no importa, más allá de si pisotea la Constitución, la seguirá pisoteando, mientras que haya idiotas que sigan siguiendo al señor Juan Guaidó. Se autoproclama presidente interino el 23 de enero. El 22 de febrero realiza este supuesto concierto por la libertad y la democracia para enviar ayuda humanitaria, que tenía como intención una intervención militar. Otro fracaso, pero que sirvió para los propósitos de Estados Unidos, de la oposición venezolana, del señor Juan Guaidó, para continuar precisamente con esta guerra en contra de los hermanos venezolanos. 30 de abril, 1 de mayo, dan un golpe de Estado fallido, sacan al delincuente señor López precisamente de su arresto domiciliario, lo llevan a la embajada me parece que de quién fue, precisamente me parece que de Chile, y luego lo transportan o se traslada, porque no había cupo para ese traidor, lo trasladan a la embajada de España. Una España que lo va a recibir porque obviamente su padre va a ser un eurodiputado, fíjese. Un español como el señor López, español, pero queriendo imponer las condiciones a los venezolanos. Pero bueno, eso es asunto de los venezolanos, tienen que pensar, saber quién realmente está detrás de la guerra en contra de los venezolanos. Pero aquí viene lo importante, fíjese, vamos allá ahora sí a exponer puntos importantes sobre todos estos hechos. Miren, la empresa PDVSA, para empezar Citgo, y digo por qué la oposición está subiendo a Venezuela, el señor Juan Guaidó no está más que saqueando, junto con Estados Unidos, políticos traidores y corruptos de esa oposición venezolana, de ese supuesto Asamblea Nacional que solamente sirve a los intereses de Estados Unidos. Yo le voy a decir, mire, la empresa PDVSA pierde únicamente en activos por el valor que tiene dentro de Estados Unidos. PDVSA, no, de Citgo, disculpe, Citgo, precisamente una filial de PDVSA o Petróleos de Venezuela, pierde 11 billones únicamente por tomar lo que es, digamos, esa empresa. Pero tiene 450 estaciones de servicio en Estados Unidos que también son robados por el gobierno de Estados Unidos con el apoyo de la oposición venezolana. O sea que se roban todo lo que es un organismo completo. PDVSA con todas sus, digamos, centros de distribución en Estados Unidos. 450. Más la empresa Citgo.
Se lo roba el señor Juan Guaidó, la oposición y Estados Unidos. Pero vayamos a otro punto importante. Precisamente no solamente es PDVSA, sino que continúa el bloqueo en contra de aquellas embarcaciones que llevan precisamente, digamos, enseres o bienes, o digamos todo este tipo de productos que necesitan los hermanos de venezolanos por el bloqueo indiscriminado que sufre Estados Unidos. Estados Unidos bloquea a 11 navíos que van a Venezuela transportando precisamente, los enseres o las, digamos que todo esto que necesitan, los productos que necesitan los hermanos venezolanos, inclusive la misma energía, y Estados Unidos la sanciona a las empresas que transportan todo esto, para llevarlo precisamente a la desesperación. Pero fíjese, estoy hablando de lo que se está robando el señor Guaidó, la oposición venezolana, la empresa PDVSA con Estados Unidos, los 1.5 billones que se roba precisamente el representante o la oposición venezolana, el señor Juan Guaidó, allá en Inglaterra, el oro que tiene precisamente de reserva el Estado venezolano en el Banco Central precisamente de Inglaterra, y se roban ese oro. O sea, que equivale a 1.3 billones de dólares. Dinero que se ocupa para comprar la medicina, los productos que hacen falta para los hermanos venezolanos. Pero eso no lo hablan los medios, no lo hablan los políticos, no lo habla nadie. ¿Por qué? Porque apoyan a la traición, apoyan a la oposición, apoyan a los saqueadores precisamente de las empresas venezolanas para llevar precisamente al hambre, a la hambruna, a la población venezolana. Pero peor aún, mire, 24 de mayo, la empresa Monomeros, allá en Colombia, estoy hablando precisamente del señor Iván Duque, su gobierno, sus políticas antivenezolanas, se quedan con la empresa Monomeros. La principal empresa que es filial precisamente de PDVSA, que se dedica precisamente, digamos, a la producción del fertilizante para la producción agrícola de Venezuela, de Colombia. Y digo, porque es de origen venezolano, pero se la roba la oposición. La oposición venezolana se la roba. Se la queda el gobierno precisamente del señor Iván Duque sin haber puesto un penny para la construcción de una empresa que beneficia a productores en Colombia y a productores en Venezuela. O sea, los apoya con el fertilizante. La principal fábrica de fertilizantes, la empresa Monomeros allá en Colombia, se la roba también la oposición venezolana, apoyada por el señor Iván Duque, presidente precisamente de Colombia. Y más todavía el señor de Argentina, Mauricio Macri, obviamente también se roba una filial allá en Argentina, una filial de PDVSA, y estoy hablando precisamente de Dock Sud, precisamente una empresa venezolana, Dock Sud, que es precisamente una filial de PDVSA. Los billones de dólares que se van a perder entre Monomeros, así también como la Dock Sud, precisamente allá en Argentina, no se sabe cuántos son los billones de dólares, porque las diferentes empresas le ponen cierta cantidad. En realidad nadie sabe, pero representa la Monomeros precisamente en Colombia, una de las principales empresas de fertilizantes de Colombia, porque beneficia a los colombianos, beneficia a los venezolanos, y se la roban de manera descarada. Y allá en Argentina, ahora la empresa Dock Sud, también el gobierno de Argentina apoya precisamente a la señora, representante de Guaidó, me parece que se llama Trota Gamus, que es la representante del señor Guaidó en Argentina, y se queda también con la empresa Dock Sud, que tiene 70 estaciones de distribución en la misma Argentina, y le roban también esa empresa, la oposición, el señor Guaidó, a la empresa precisamente a esta empresa que es que es un derivado más de la empresa PDVSA o Petróleos de Venezuela. Y así siguen saqueando los recursos de venezolanos. Ahora resulta que el gabinete del señor Donald Trump, con su secretario de defensa, su secretario de seguridad interior, John Bolton, el señor Mike Pompeo, el señor Mike Pence, ahora vienen a imponer sanciones económicas al CLAP, al Plan de Desarrollo Alimenticio del gobierno del señor Nicolás Maduro, al CLAP, la parte integral, fundamental
de la alimentación, o sea, el programa de desarrollo alimenticio para los venezolanos, ahora también le van a imponer sanciones económicas. O sufrirá sanciones económicas por parte por parte del Estado o por parte del gobierno de Estados Unidos. O sea, ya se robaron los activos de las principales empresas de Venezuela en el extranjero. Ya se las están robando el señor Juan Guaidó y la oposición venezolana. Estados Unidos no le importa que la oposición venezolana se enriquezca. Todos y cada uno de la oposición venezolana van a salir multimillonarios y billonarios, aún si lograran perder esta guerra. Van a quedarse con billones de dólares de los hermanos venezolanos y están utilizando ese mismo dinero que se están robando de las empresas estatales venezolanas y de los hermanos venezolanos para continuar pagando alrededor del mundo a políticos y políticas traidoras en contra del mismo territorio venezolano. Pero muchos de la oposición no alcanzan a mirar semejante crimen, semejante ideología criminal que tiene el señor Guaidó y la oposición venezolana, que se está convirtiendo en multimillonaria de la noche a la mañana, con respaldo de Estados Unidos y otras naciones, y que las sanciones impuestas en contra del plan de desarrollo, por el bienestar precisamente de la alimentación, o el CLAP para los hermanos venezolanos, pues no tiene más que como intención acabar con la resistencia venezolana, con aquellos que resisten y aman a su patria. Mientras que los traidores siguen enriqueciéndose y utilizando el dinero que se roban para continuar una guerra en contra de su propia nación, en contra de su propia gente, en contra de su propio territorio. Y que se están convirtiendo en multimillonarios de la noche a la mañana. Fíjese usted, pero resulta que los guarimberos, los que apoyan a esta oposición venezolana, no son capaces de entender semejante estupidez. No tienen la capacidad. Es desafortunado que haya hermanos venezolanos que no se han dado cuenta precisamente de este robo, de este saqueo, y que en realidad la oposición venezolana no representa a los venezolanos, no representa los intereses absolutamente de nadie, más que los propios y de sus amos en la Casa Blanca. Hasta que no despierte el hermano venezolano a esa verdad y a esa realidad, no entenderá que la guerra no es en contra ni de la oposición ni de los guarimberos, es en contra de toda Venezuela. Y si Venezuela no se une para tumbar a los traidores y luchar en contra de una intervención, en contra de quienes hoy quieren terminarlos, bueno, están destinados al fracaso. Aunque yo desde aquí les digo, están destinados a sucumbir a aquellos que intenten algo en contra de América Latina. Porque puede que los muchos venezolanos aún no se han dado cuenta, pero muchos hermanos latinoamericanos nos hemos dado cuenta y estamos ahí exponiendo, diciendo todo esto que está sucediendo y disponibles para apoyar a esa hermana República de Venezuela en todo lo que esté en nuestras manos. En lo que podamos, ahí estaremos, porque América Latina es de nosotros. Fuera de eso, al que le guste o no, lo siento. Esta es una verdad que nadie puede ocultar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.